Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a hablar acerca del propósito de Dios en medio de las pruebas. Vamos a proyectar un pequeño video y luego continuamos con la prédica, ¿sí? Bien, como pudimos observar en el video, muchas veces nosotros los cristianos queremos solucionar los problemas o dificultades que se presentan a lo largo de nuestra vida y nos olvidamos de que las pruebas y circunstancias son circunstancias adversas que vienen a nuestra vida sin que necesariamente las hayamos buscado. Las pruebas provienen de Dios y son enviadas con un propósito muy especial. Es cuando atravesamos por pruebas que comprendemos que nuestros recursos son limitados, pero entendemos que los de Dios son ilimitados. Amén. Los tiempos de prueba nos muestran cuál vulnerables somos y sin la fortaleza que Dios nos da a nuestras vidas es casi imposible atravesar este desierto. Como vimos en el video, cada uno de nosotros creo que hemos cargado en algún momento alguna cruz, ¿verdad?, en nuestras vidas. Pero el Señor es quien nos da la batalla, el Señor es quien pelea junto a nosotros y el Señor es quien nos levanta, ¿verdad? Quien hace esa cruz un poco más ligera, como lo dice en su palabra, ¿verdad?, que pongamos sus cargas sobre Él, ¿no? Asimismo acá, en cambio, la persona quiso hacerlo más fácil, ¿no?, y más rápido de cargar la cruz y miren lo que pasó al final. Entonces, las pruebas que nosotros atravesamos siempre son con un propósito y debemos esperar en el Señor, aunque sean difíciles, pero Dios siempre nos librará, nos ayudará a atravesar ese desierto. Si no logramos ver las pruebas como Dios las ve, jamás podremos ver las pruebas como algo para nuestro bien. Las pruebas son nuestros aliados, no nuestros enemigos. Así lo demuestra la palabra de Dios en Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Recordemos que el gozo no es la falta de problemas, sino la presencia de Cristo en nuestras vidas. El libro de Santiago considera las pruebas como oportunidades y no como obstáculos. Las pruebas son peldaños que nos permiten ascender a la excelencia del propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios anhela que cumplamos con ese propósito. Dios usa las pruebas para ayudarnos a cumplir ese propósito. Usa las pruebas muchas veces para perfeccionar y moldear nuestra fe. Jesús nunca dijo que nos escaparíamos de las pruebas ni de los problemas. Al contrario, dijo en Juan 16:33b, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que mientras vivamos aquí en la tierra, tristezas y pruebas vendrán a nuestras vidas, por lo que nuestra única esperanza es poner nuestra confianza en el Señor para recuperar ánimo y fuerzas y seguir adelante. El mejor ejemplo de este propósito de las pruebas es el caso de José, como muchos de ustedes habrán escuchado esta historia. La admirable historia de este hombre, la cual la encontramos en el libro de Génesis. Aquí vemos que José fue odiado por el resto de sus hermanos, porque para su padre él era el hijo de su vejez. Y esto ocasionó celos, envidia por parte de sus hermanos. Esto fue una terrible prueba para José. Los invito a leer Génesis capítulo 37, versículos del 3 al 4. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Más tarde cuenta esta historia que José fue vendido por sus hermanos en calidad de esclavo por 20 monedas de plata a un grupo de ismaelitas, quienes llegando a Egipto lo vendieron a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Terrible, ¿verdad? Sus propios hermanos hicieron esto. Miren lo que puede ocasionar los celos, la envidia en una persona.
Potifar era el capitán de la guardia del palacio. Esta dura prueba tuvo que atravesar José. Sin embargo, el Señor estaba con José, por eso siempre tuvo éxito en todo. Mientras servía en casa de su amo, por lo que Potifar luego lo nombró a José como su asistente personal. Imagínense. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Es decir, José fue un instrumento de bendición en esa casa. Todos los asuntos de la casa marchaban bien. Las cosechas, los animales, prosperaban. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto ir a comer a su casa. O sea que él tenía plena confianza en José, porque José así lo había demostrado, ¿verdad? Por lo que podemos notar que detrás de estas duras pruebas que había atravesado José, el Señor tenía un propósito en él. José seguramente estaba muy dolido por lo que sus hermanos le habían hecho. Sin embargo, Dios nunca lo abandonó. Siempre estuvo con él. Es lo mismo que sucede con nosotros. Dios nos muestra a través de las pruebas y tribulaciones que nuestra dependencia viene de Él, que solos no podemos hacer nada, como lo dice su palabra de Dios en Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Después de esto, José fue encarcelado injustamente por la calumnia de la esposa de Potifar, ya que José se negó a estar con ella. Sin embargo, el Señor estaba con José y en la cárcel también le demostró su fiel amor, como dice en la Biblia. Luego de una serie de eventos que le sucedieron a José, llegó a ser nada más y nada menos que el hombre de confianza del rey del imperio, más poderoso del mundo en aquella época. Estando en esta posición, José fue utilizado por Dios para preservar la descendencia de Jacob. Qué increíble, ¿verdad? Que después de las condiciones en las que él llegó ante su amo, él llegó a ser su mano derecha, ¿verdad? Pero todas estas cosas estaban moviéndose por la gracia de Dios, porque él estaba haciendo cosas, porque él iba al final a mostrar lo grande y poderoso que es Dios y el propósito que él tenía, ¿no?, para José. Cuando los hermanos de José tomaron conciencia de aquel a quien vendieron en calidad de esclavo, había llegado tan alto, temieron grandemente por su vida. Pensaban que José tomaría venganza contra ellos por lo que habían hecho con él en el pasado. Pero vamos a ver cuál fue la reacción de José. Dice la Biblia que cuando José vio a sus hermanos, pidió a todos que salieran del sitio en el que él estaba, porque, creo que José tenía sentimientos encontrados, ¿verdad?, de verse junto a sus hermanos, aquellos que le habían causado tanto daño, que lo habían despojado prácticamente de su familia, lo habían vendido, y verlos allí, y él estar en la posición en la que estaba. Él no tuvo en ningún momento, por lo que relata la Biblia, rencor hacia ellos, porque él entendía que Dios tenía un propósito en él y que se lo estaba mostrando. Más al contrario, vamos a ver la reacción que tuvo José. Génesis 45:8. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, le dijo José a sus hermanos, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Miremos todo lo que sucedió a José de joven. Aunque fueron cosas muy dolorosas, fueron peldaños que le condujeron a ese gran propósito que Dios tenía preparado para él. Puede ser que en este preciso instante cada uno de ustedes y yo incluso estemos pasando por pruebas muy difíciles, pero les digo que no nos desanimemos. Al igual que José, debemos considerarlas como esos peldaños que nos conducirán a ese propósito, porque a través de la fe, a través de las pruebas, nuestra fe es fortalecida cada día. Quiero contarles un poquito acerca de mi testimonio, algo que me ha sucedido en estos últimos
en este último mes, por decirlo así. La verdad es que he pasado por, y sigo pasando por pruebas difíciles en mi vida. Creo que cada uno de nosotros las atravesamos. Pero les comento, ya voy a tener casi 6 años aquí en Alto Refugio, en que yo acepté a Cristo. Y el Señor ha hecho cosas grandes y maravillosas en mi vida. He pasado por duras pruebas. Sin embargo, Dios me ha mostrado su poder en cada una de ellas. En varias ocasiones creo que he contado un poco el testimonio de lo que nos tocó atravesar con mi hijo, mi esposo y a mí. Pero pudimos ver la gloria de Dios, porque desde que estaba en mi vientre los médicos diagnosticaban muchas cosas, que mi hijo quizás iba a salir mutilado de sus dedos, sus piernas, porque había una brida amniótica en mi vientre. Nunca pasó nada. Dios siempre cuidó de él, siempre, siempre. Cuando Eliancito nació, pues ya después también atravesamos otras pruebas, momentos difíciles en su salud. Los médicos nos decían una cosa, pero luego se descartaba todo porque sabíamos que Dios estaba obrando en su vida, y para la gloria de Dios, Elian es un niño sano hoy en día. Como les decía, desde hace un mes atrás han venido muchas más pruebas a mi vida, llegando a tal punto de decir que ya no puedo más. Tenía muchos problemas, bueno, esta vez eran en casa de mi madre. Mi madre ya padece Alzheimer y pues vive con mi hermana, quien también tiene esquizofrenia. Una situación un poco particular, pero la hemos podido mantener, creo yo, por muchos años. Pero las dos viven solas, son compañía la una a la otra, a pesar de sus limitaciones, podríamos decir. Pero la salud de mi mamá iba empeorando, entonces tuvimos que contratar a una persona que cuidase de ellas por su seguridad. Pero en cambio, al comienzo estuvo bien, mi mami, gracias a Dios, se acopló muy bien a ella. Luego, por el tema de la enfermedad de mi hermana, la chica ya se cansó de la situación, porque yo, si bien es cierto, los fines de semana voy a su casa y no veo tan de cerca los problemas, ¿no? Entonces yo le había dicho a ella, mire, sí, aquí en la casa pasa esto, hay esto, pero cuando ella estuvo adentro, ella me pudo ver más de cerca lo que realmente sucedía. Entonces un día me dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Yo estaba tranquila porque aparte la chica era cristiana y esa era una gran garantía para nosotros, saber que ella conocía de Cristo. ¿Y para qué? Nos demostró que ellas estaban bien cuidadas. Pero por la situación de mi hermana, que se enojaba mucho, ella se cansó. Dijo, no, yo ya no aguanto más. Ya han habido fuertes enfrentamientos que yo no le he querido decir para que usted no se preocupe. Como yo estoy a cargo de ellas desde que mi papá murió, ya ayer fueron 7 años, entonces toda la carga está en mí, ¿no? Entonces obviamente yo me desesperé porque decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo estaba tranquila, que ellas estaban cuidadas. Entonces yo dije dentro de mí, o sea, le decía a mi esposo, ya no puedo, o sea, ¿qué más voy a hacer, no? Bueno, pedí un poco de ayuda a mis hermanos y les dije lo que estaba sucediendo. Ellos no viven acá, somos 5 y 3 viven fuera, mi hermana Anita, que vive junto a mi madre, y yo. No pudieron hacer mucho, la verdad, pero bueno. Con todo esto, lloré junto a mi esposo, que es el que lo tengo más de cerca, me desahogué porque realmente llegó un momento en que sentía que ya no podía más, que necesitaba ayuda porque yo creía que era con mis fuerzas. Y bueno, me desahogué porque como todos, creo que en algún momento nos debilitamos. Yo decía, Señor, ya no puedo, ¿qué más hago? Porque sabía que la condición de la una afectaba a la otra. Entonces, y a veces mi hermana no quería tomar la medicación, entonces esa la ponía peor. Y bueno, tomé la decisión junto a mi esposo, porque es mi apoyo realmente, de llevarla al psiquiátrico. Y realmente mi intención era dejarla allí, porque no podía mantenerlas a las dos juntos, porque era un peligro. Pero gracias a Dios, mis hermanos también a la distancia, orando por la situación. La doctora que la atendió dijo, o sea, le habló muy claro, ¿no? Y le dijo cuáles eran las consecuencias si ella no tomaba la medicación, porque
tendríamos que dejarla. Pero para la gloria de Dios, ella accedió a tomarse sus medicinas y está mucho más tranquila y es quien realmente también cuida de mi madre, ¿no? Pero yo decía, ¿para qué llevarla si vamos a regresar a lo mismo? Un día va a tomar, otro día no, pero esta vez la situación fue diferente, porque Dios estaba en el asunto, porque Dios es quien está obrando en sus vidas, ¿verdad? Luego de esto, mi mami se puso muy delicada. Ya habíamos solucionado, gracias a Dios, ese tema, pero ahora tiene un problema respiratorio. Ya eran como 3 noches que no podíamos dormir. Digo no podíamos porque es inevitable dormir, descansar sabiendo que uno tiene a un ser querido así. Una tos persistente. Gracias a Dios no la trajimos acá, porque ya no viven aquí. Y ya estábamos desesperados, ya estaba con la medicación. Hasta que le dije a mi mami, Osvaldo ese día no estaba en casa. Y yo le dije a mi mami, ¿sabes qué, mami? Oremos y pidámosle a Dios que Él la va a sanar. ¿Y para qué? Mi mami con su propia boca, ella le pidió al Señor sanidad, porque era una cosa impresionante, no dejaba de toser, ya no sabíamos qué darle. Y para la gloria de Dios, mi mamá dejó de toser. Mi mamá durmió profundamente esa noche y se le fue la tos. Cuando yo ya la dejé descansando, regresé a mi cuarto a seguir orando, porque la verdad es que tenía miedo de que le pasara algo grave, o sea, de que eso termine en algo malo. Nunca la había visto así y estaba un poco nerviosa, preocupada. Cuando llegué a mi cuarto a seguir orando, claramente sentí como el Señor puso en mi mente la alabanza Así eres tú. Y esta dice, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. El Señor me puso esa alabanza y no pude contener mis lágrimas porque yo sabía que esa era la respuesta de Dios. Que Él me estaba diciendo que Él está obrando en su vida y que confíe. Fue increíble esa conexión que tuve esa noche con Dios. Como Él me habló y mi mami a partir de esa noche mejoró muchísimo, muchísimo. Ya pudimos descansar. Ella se sintió mejor porque también ella se preguntaba por qué me pasa esto. Pero para la gloria de Dios ella está hoy aquí. Y sé que Dios la sanó. Sé que Dios está obrando en su vida y va a seguir obrando en ella. Que esta tan solo fue una prueba para demostrarnos que Dios tiene poder sobre cada uno de nosotros. Pero debemos creer en Él. Perdón. El último médico que visitó ahora a mi mami me preguntó cuánto tiempo ella padece de Alzheimer. Yo le dije casi 7 años. Y me dijo, wow, qué increíble, porque una persona con 7 años de esa enfermedad no está como está su mamá. Entonces yo le dije a la doctora que la gloria es de Dios, porque nosotros siempre la mantenemos en oración y sabemos que Dios es quien ha permitido que ella esté como esté. Tal vez no entendamos por qué permite Dios ciertas luchas en nuestra vida, pero debemos confiar en Él, ya que el Señor nos ama y nos cuida. Es en las tribulaciones en donde Dios pone a prueba nuestra fe, como lo dice en 1 de Pedro 6:7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es a través de las pruebas que podemos tener conocimiento más profundo de las cosas de Dios. Eso fue lo que experimentó Job, quien era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Pero un día fue probado también Job, por lo que podemos darnos cuenta de que las pruebas no son solamente para los que viven en pecado,
como sucedió con Jonás, ¿se acuerdan? Jonás también pasó por una prueba muy terrible, pero él fue por desobediencia, ¿verdad? Los justos también tenemos nuestra dosis de sufrimiento. El libro de Job cuenta que en un solo día él perdió todos sus bueyes, sus asnas, todos sus criados, sus ovejas, sus pastores, los camellos. Y lo peor aún fue que murieron todos sus hijos, 7 varones y 3 mujeres. Poco tiempo más tarde perdió hasta la salud. Dice la Biblia que fue herido por una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Tenía que pasar sentado en ceniza mientras se rascaba con un tiesto. ¡Qué terrible! Solo le quedaba su esposa, pero en algún momento ella también le dio la espalda y le dijo: maldice a Dios y muérete. Esto no debió haber sido fácil para Job. Luchó consigo mismo tratando de entender lo que le estaba pasando. Y es lo que nos sucede a nosotros también, ¿verdad? Cuando atravesamos una prueba, una dificultad, una tribulación, le preguntamos muchas veces a Dios por qué. Luchó también con Dios, pero finalmente entendió lo que Dios estaba tratando de hacer. Su testimonio aparece en Job 42, versículos del 2 al 5. Versículos 2 y 5. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Con estas palabras, Job estaba diciendo a Dios: antes de la prueba te conocía superficialmente. Ahora, después de la prueba, te conozco tanto que es como si te estuviera viendo. Es lo mismo que me pasó a mí. Yo sabía que hay un Dios bueno, soberano, y que obra en cada uno de nosotros de manera sobrenatural. Pero es increíble vivir eso, ver muy de cerca cómo Dios realmente obra en nuestras vidas. La prueba para Job fue como un colirio a los ojos para aclarar su visión acerca de Dios. Y es lo mismo que debería pasar con nosotros. Cuando Job llegó a este punto, Dios restituyó el doble de todo lo que tenía. Eso lo podemos ver en Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Yo sé que algún día la recompensa me la dará el Señor. Y mientras tanto, seguiré luchando junto al Señor en las pruebas y en las tribulaciones, porque sé que Él es mi fortaleza, sé que Él es mi alto refugio. Estas dos historias tan conmovedoras nos demuestran que todas las cosas que suceden en nuestra vida son con un propósito divino. Si no fuera así, nunca hubiésemos venido a los caminos de Dios. Recordemos que Él trae la llaga, pero también la medicina para curar la llaga. En esta noche está usted atravesando acaso por alguna prueba difícil. No se rebele contra Dios. Dios está tratando de enseñarnos algo. Trate de aprender lo que Dios quiere enseñarle. Cuando lo haga, Dios mismo se encargará de quitar la prueba, como lo hizo con Job y José. Recordemos también que las pruebas son las herramientas que Dios utiliza para perfeccionar nuestro carácter. La paciencia o la capacidad de soportar adversidad sin desmoronarse. Es una cualidad del carácter de Dios esta virtud. Se aprende por medio de las pruebas. Dios nos muestra las pruebas para poner en nosotros paciencia. Lo mismo ocurre con la fe. Dios quiere que nuestra fe sea lo más pura posible. Así como el joyero calienta el crisol donde se coloca el oro hasta que el oro se funda, de modo que las impurezas o la escoria ascienda a la superficie
y pueda ser detectada y retirada. Las pruebas también son el fuego que hace fundir la fe del creyente para que las impurezas de la fe asciendan a la superficie y puedan ser identificadas y retiradas. La mejor ocasión para saber cuán lejos estoy de Dios, de lo que Dios quiere para mí, es cuando somos probados. Allí podemos ver si en nuestros corazones hay rebeldía, ira, celos o arrogancia. Nuestra naturaleza pecaminosa a veces nos induce a pensar que somos los mejores, los más importantes. Pero déjeme recordarle que Dios utiliza las pruebas para bajarnos de esa nube y ponernos en nuestro lugar. Es mediante las pruebas que Dios desea que nos mantengamos humildes. Las pruebas tienen el propósito de sacar a la luz lo que hay dentro de nuestros corazones. ¿Será acaso que Dios no lo sabe? Claro que lo sabe, pero quienes no siempre sabemos somos nosotros. Una prueba nos enseña qué tan comprometidos estamos con el Señor. Cuánto de nuestro corazón necesita ser purificado o transformado. La presión saca impurezas más ocultas de nuestro corazón y las expone para que podamos lidiar con ellas y erradicarlas de nuestra vida por completo, para que no nos sigan dañando. El Señor quiere revelarnos a través de las pruebas que nuestro carácter aún no ha sido transformado por su amor y su verdad, y cuáles de sus mandamientos consciente e inconscientemente no hemos estado obedeciendo y por lo tanto están afectando nuestra salud espiritual y nuestra relación con Él. Saber esto no hace más sencillas las pruebas, pero nos da la esperanza de que Dios está trabajando en nosotros y de que tan pronto aprendamos lo que Él quiere, estas terminarán. Amén. Si no existieran las pruebas en nuestra vida, no habría oportunidad de que Dios manifieste su poder soberano en nosotros. Eso fue lo que experimentó el apóstol Pedro cuando fue apresado por Herodes y sentenciado a muerte. Fue una gran prueba para Pedro, pero allí fue cuando Dios manifestó su gran poder. Así como Dios mostró todo su poder para liberar a Pedro de esta prueba, así lo hará también en esta noche con nuestras vidas. No olvidemos que la vida cristiana no está libre de pruebas. La auténtica vida cristiana está caracterizada por una buena actitud ante las pruebas, así como lo hizo José y Job. Es difícil, hermanos, pero no imposible. Cuando Cristo habita en nosotros, Él nos da la fortaleza y debemos estar siempre junto al Señor para poder atravesar las pruebas que tan solo nos ayudarán a crecer espiritualmente, nos ayudarán a conectarnos más con el Señor. Inevitablemente vendrán pruebas a nuestras vidas, muchas veces sin esperarlas, ni mucho menos escogerlas. Más de una vez sacudirán el suelo bajo nuestros pies y harán tambalear nuestra fe. Tomemos la decisión de fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios, para que ante las pruebas no nos vengamos abajo. Hagamos nuestro el consejo del ángel a Daniel. Sigamos nuestro camino hasta el final. Perseveremos, mantengamos nuestra vida de rectitud y santidad, firmes a pesar de los vientos de adversidad que soplan contra nosotros. Sujetémonos fuerte del Señor, pidámosle mayor fe. Esta prueba terminará. No nos rindamos. Al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Benditos sean los que esperan y permanezcan hasta el fin. Por tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Amén. Bien, mis hermanos, esta ha sido la palabra de hoy. El propósito que Dios tiene en cada una de nuestras vidas está en nosotros. Está en nosotros ser fuertes, ser firmes,
que a pesar de las pruebas, Dios nos levanta, Dios nos sustenta y Dios nos ama. Jamás nos abandonará, siempre estará con nosotros hasta el fin de nuestros días, ¿verdad? Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe, a pedirle perdón si es que hay alguna área de nuestras vidas que aún no se la hemos entregado y que esta noche la queremos hacer, para que sea Dios quien tome el control y nos ayude a perseverar hasta el fin. Los invito a ponerse de pie. Amado Rey Celestial, bendito Padre, te doy gracias en esta noche, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que hemos meditado el día de hoy. Señor, sabemos que pones las pruebas en nuestras vidas con un propósito divino, Señor. Pero te pido en esta noche que seas tú fortaleciéndonos, Padre, que seas tú, Señor, derramando de tu poder sobre nuestras vidas, y que en cualquier obstáculo, en cualquier prueba que se presente en nuestra vida, nosotros podamos ver a ti, Señor, y confiar de que tú estás obrando, de que tú vas a darnos la victoria, Señor, y de que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso que nos ama, Señor, y que jamás nos abandonas, mi Dios. En esta noche, Señor, queremos entregarte, Señor, aquella área de nuestra vida que aún no te la hemos dado por completo, Señor, y que quizás eso es lo que nos ha tenido, Señor, el enemigo, Señor, sujeto, y que nos ha impedido, Señor, tener esa comunión contigo, Padre. Te pido en esta noche que tomes el control completo de nuestras vidas, Dios, y que nos fortalezcas, Señor. Nos fortalezcas para que aún en las tribulaciones, Señor, glorifiquemos tu nombre, Señor. Demos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Padre, porque debemos sentirnos gozosos, como dice tu palabra, cuando las pruebas vienen a nosotros, Señor, porque sabemos que es allí que conoceremos tu poder, Señor, que es allí en la que tú te vas a glorificar, Padre, y que nosotros podamos ver muy de cerca, Señor, la obra, Señor, que tú vas a realizar en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, aún en las tribulaciones, Dios, porque es difícil, Señor, pero contigo las cosas son diferentes, Señor, porque tú peleas por nosotros, porque tú, Señor, estás siempre de nuestro lado. A pesar de fallarte, Señor, a pesar de no serte fiel, tú permaneces fiel, Señor, todos los días, Señor, y en todo momento de nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por ese sacrificio, Padre amado, de enviar al Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, porque cada día, Señor, podemos ver, Señor, que tú obras de manera sobrenatural en cada uno de nosotros, Señor. Te pido que fortalezcas cada día la fe de mis hermanos, Señor, y que sea, Señor, esa fe fuerte, esa fe, Señor, de ganar, Señor, cualquier batalla que se presente en nuestras vidas, Señor, porque tú caminas delante de nosotros, Rey Celestial. Oramos en esta noche, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.